Diagnóstico y debate, y el tema de hoy, enfermería. Realmente es un tema importante y trascendente, y que no todos reparan en ese aspecto. Los que están dentro de lo que significa la medicina y la atención en medicina saben de qué estamos hablando. Y nosotros queremos que, como ellos saben de qué estamos hablando, lo transfieran y que ustedes y yo también sepamos de qué se está hablando. ¿Y de qué se está hablando? Estábamos hablando en alguno de otros programas que estuvimos, cuando estábamos hablando de internación domiciliaria. Sí, sí. En aquel momento tocamos el aspecto de las falencias que podían también tener en materia de enfermería, enfermeros. Existen problemas reales. ¿Esos absorben los enfermeros de los institutos o de los hospitales o sanatorios porque no hay tantos enfermeros para todos? No, sin duda que no. Bueno, también habría que acá diferenciar, hay lugares que están muy bien organizados y que funcionan muy bien, por ejemplo el Hospital Italiano y otras instituciones. Después hay distintas empresas que brindan servicios para terceros, obras sociales y demás. En algunos casos, mucha gente que está en el sistema con un trabajo fijo toma la internación o la atención domiciliaria como un extra de su tarea habitual. Pero también es un área de trabajo para gente, inmigrantes, por ejemplo, que no tienen sus titulaciones y encuentran una opción laboral ahí. Todavía yo creo que el sistema de atención e internación domiciliaria está conformándose, con lo cual hay ciertas asimetrías, hay ciertas cuestiones entre empresas mejor constituidas, y hay de todo, hay también aventureros, como en toda actividad comercial, porque finalmente la internación domiciliaria ofrece un servicio pago. Acá también algunas obras sociales actúan pagándolo, pero son empresas comerciales que trabajan con la salud como un commodity más en algunas veces, ¿no? Javier, la falencia es real, efectiva, pero ustedes cuando están en plena actividad, es decir, y tienen que recurrir a la parte de la enfermería, es decir, ¿cómo se manejan? Es decir, ¿cómo se dan cuenta que no haya este problema que está planteando acá Rubén, como para decir, bueno, no, yo tengo una profesional realmente que lo vale o que está formada como corresponde? ¿Se exige o hay algún requisito? Claro, hay dos aspectos. Uno que es el formal, que no por formal es menos importante, que es el de las titulaciones y los documentos que hay que exigirlos y que son perfectamente conocidos. Y después está el otro aspecto del cual uno inmediatamente se da cuenta, que es con la calidad del trabajo. Por eso yo te decía, Luis, la idea que hay que desterrar es que el enfermero trabaja para el médico. El enfermero y el médico son colegas, es una relación de colegas. Y en una relación de colegas hay un lenguaje en común, hay una práctica en común, hay un bagaje filosófico y tecnológico en común, y hay un entendimiento muy directo y muy abierto. Entonces, cuando uno está con un colega, lo percibe inmediatamente. Si uno está con una persona que asume que está para atender mis indicaciones solamente, podrá hacerlo mejor o peor, pero en todo caso no se está conduciendo como un profesional de enfermería, que es lo que debe ser. Yo te pregunto, y ahora me voy a tirar con los médicos. ¿Los médicos han tomado conciencia de lo que vos decís? Yo tengo una larga historia de tirarme contra los médicos, no tengo problema. Yo digo, ¿toman conciencia de esto de decir del equilibrio? Mira, para serte franco, yo creo que hay muchos médicos que tenemos claro esto y que reclamamos esto de trabajar con colegas, pero además aprender de los colegas. Hay muchas cosas que vos, si estás abierto, si tenés las orejas abiertas y si partís de este supuesto de que estás trabajando con colegas, aprendés de los enfermeros. Todos tenemos historia que hemos aprendido de los enfermeros desde chiquitos, desde que éramos residentes y empezamos a formarnos, pero además en la práctica actual. El enfermero tiene una formación, una actitud, unas antenas puestas para captar una parte de la problemática que nosotros malamente, habitualmente no lo hacemos. Entonces, hay muchos médicos que tenemos esta actitud. Pero es cierto también que hay una cosa tradicional, histórica, de muchos años, de subestimación del trabajo de enfermería en el ambiente médico. No me cabe ninguna duda de esto. Nosotros también, en alguna oportunidad, fuimos formados bajo esa línea. También pasa con lo que genéricamente se llaman profesiones o auxiliares de la medicina. ¿Viste? Los que no
no les daba para ser médicos, hicieron técnicos de laboratorios, hicieron enfermeros, hicieron técnicos de electrocardiografía, hicieron instrumentadoras quirúrgicas. Hoy esa concepción paternalista, digamos, no nos lleva a ningún lado. Vos sabés que debe liquidarse. Esto que vos estás diciendo me hace acordar, porque es un tema realmente muy, muy interesante, y yo creo que acá Rubén va a compartir conmigo. Es decir, en las grandes películas, o en películas que se han referido a la medicina, fundamental, o las series sobre medicina, muchas veces se nota que el enfermero, cuando tiene un médico joven o que no tiene mucha experiencia, que yo, incluso tira y sugiere un diagnóstico que el médico no ha reparado. Eso es la práctica, eso es ya una enfermería avanzada, ¿qué es? El enfermero no debe sugerir ni hacer diagnósticos médicos, no está dentro de sus competencias. Sin duda, puede aportar al diagnóstico médico y por ahí tiene, como bien usted dice, una persona con 20 años de experiencia de tratar día a día, puede orientar claramente el diagnóstico médico, sugerir, no debe hacer diagnóstico médico. Pero que la experiencia vale, por supuesto, es como un mecánico y un ingeniero mecánico. Es probable que el mecánico, dada la experiencia, sepa la forma precisa de cómo ajustar un tornillo. ¿Son bien pagos los enfermeros? En general no. ¿No será que por eso tampoco hay...? Sin duda es un factor tal vez determinante, pero ahí hay otro problema. En general la plantilla salarial con respecto a los enfermeros en una institución puede llegar al 60 o 70%. Pues eso impacta mucho en la finanzas de las instituciones. Entonces, muchas veces la variable de ajuste de la economía de las instituciones es tener quieto, tener bajo el salario enfermero, ¿no? Es más fácil pagar a un médico, que en general son menos cantidad, un salario mucho más alto, que pagar salarios elevados de enfermería. Hay un tema ahí económico-financiero que determina que los salarios en general sean muy bajos. Ahora, yo pregunto, si la importancia de la labor del enfermero con respecto a la atención del paciente, Sí. y que en última instancia la interdependencia entre el médico y el enfermero es tan importante para el resultado final de la intervención del médico. Absolutamente, sí. Entonces, ¿por qué no se manifiesta con la incorporación de más gente? Esto requeriría un tratado sociológico porque tiene que ver también con una cuestión de género. La enfermería es una profesión predominantemente femenina, 85% mujeres, 15% varones. El salario de las mujeres era complementario al salario del hombre. Entonces el salario no era importante y en general, como se venía de sectores populares, hay como una aceptación de que tareas menores socialmente son menos pagas. Y es una cuestión extraña. Hay déficit de enfermería, la lógica sería, según una lógica liberal, que si hay poco se pague más. Bueno, en este único caso no se da esa lógica del libre mercado. No son como los anestesistas. No, por ejemplo, no. Tal vez le falte a los enfermeros organizaciones fuertes que se defiendan corporativamente. Ese es otro de los problemas. Hay una gran fragmentación, dijo recién el doctor, también en las representaciones de enfermería. Hay mucha fragmentación gremial, hay mucha fragmentación asociativa, tal vez tenga que ver con eso. Es muy complejo por eso ese tema. Pero una de las cuestiones que define el salario también es la cuestión de género. Hay que recordar que las mujeres a igual trabajo suelen cobrar menos. Yo digo, nosotros estamos tratando de clarificar conceptos a través de este programa y mostrar un lado de la medicina o de la salud que no todo el mundo conoce, porque la gente no sabe efectivamente los entretelones de lo que está ocurriendo con la enfermería. Y entonces pregunto, ¿qué se necesita como para mejorar todo esto? Ahora el gobierno ha tomado una línea de trabajo interesante, en particular desde el Ministerio de Educación, que está al momento de crearse nuevas universidades, que en este caso el conurbano, Avellaneda, Merlo, José de Paz, La Matanza, dice, bueno, vos podés abrir la universidad, pero tenés que poner la carrera de enfermería. Y se están dando fenómenos de inscripciones masivas. Me comentaban que en José de Paz, que está abriendo la carrera de enfermería, ya tiene 400 inscriptos para empezar. El otro fenómeno que se da es una altísima deserción. 70% de quienes ingresan a la carrera de enfermería desertan. ¿Por qué desertan? Porque no tienen por ahí una beca, porque, reitero, se viene en general de sectores populares. Entonces, no hay recursos para poder sostener la carrera en el tiempo. El gobierno está dando becas y está, creo que por un buen camino, pero vamos a ver los resultados de acá a 5 o 6 años. Ahora, el problema lo tenemos ya
porque se jubilan o se retiran del sistema alrededor de 4.000 enfermeras por año. Los planteles de enfermería en general están envejecidos. Hay muy pocos enfermeros nuevos. Es difícil conseguir novias jóvenes en enfermería, digo, doctor, porque se le ocurre. Entonces, ¿qué pasa? Esto significa que hay que producirlos a mayor velocidad y es un tema de muy difícil resolución, pero acá debería haber una política seria nacional donde todos los sectores estén involucrados, porque a veces las políticas de enfermería son diseñadas por organizaciones internacionales que poco tienen que ver con el contexto nacional o por profesionales que están en determinados lugares que tienen una visión muy parcial, no general. Hace falta espacios de encuentro. No hay una dirección nacional de enfermería, por ejemplo, que sería necesaria, creo yo. En la ciudad de Buenos Aires, 7.000 enfermeros, 31 hospitales, no hay un organismo fuerte que conduzca ese proceso, donde trabajan 7.000 personas en 6 turnos, todos los días del año, las 24 horas. Yo creo que requeriría jerarquización de los cuadros de conducción, mayor formación de gerentes, y disculpe el término, de enfermería, que es un déficit muy importante. No hay cuadros de conducción, no es que no haya, digamos que hay insuficientes. De hecho, como para ir redondeando conceptos, estaba hablando Rubén Gasco, que es un especialista en el tema, es director de la carrera en la Universidad de Maimónides, el doctor Javier Vilosio, que nos acompaña desde el punto de vista del médico, y entonces ya tuvimos una semblanza de Rubén. Ahora yo quiero también un poco el concepto de Javier. Sí, yo te agregaría del punto de vista del médico y del paciente. Correcto. Porque me ha tocado ser paciente. Me parece bien. Lo cual debería ser una materia, me parece, en la formación de todo el equipo de salud. Tendríamos que haber convocado a un paciente también, pero vos sos paciente. Yo soy paciente. Yo también. Claro, y cuando estás acostado mirando el techo, la teoría y la cosa superestructural que se estudia y que se aprende y que es necesario estudiar. Y yo quiero, disculpame, rescatar una cosa que dijo el licenciado, dice, problema complejo, necesariamente las soluciones son complejas. Acá simplificar estas cosas no conduce a nada. Hay que conocer, hay que estudiar. Pero, digo, más allá de todo esto, la experiencia vital de estar en el servicio de salud como usuario o como paciente sirve para cambiar la perspectiva y las prioridades. Una cosa es el libro y otra cosa es la vida diaria. Y esta perspectiva, la del que está acostadito o la del que está ambulatorio pero padeciendo, por el motivo que sea, por la certeza o por la posibilidad de una enfermedad o de un sufrimiento, es lo que te cambia la cosa y lo que jerarquiza, me parece enormemente, la noción del valor del cuidado, no solo del curar. Los médicos se suelen formar con la idea, nos solemos formar con la idea de curar. Nuestro objetivo es curar. Tenemos éxito si curamos, somos evaluados si curamos. Pero curar no lo es todo. Cuidar es mucho más comprensivo y abarca situaciones vitales mucho más complejas y más prolongadas en el tiempo. Y es ahí donde los médicos, en términos generales, tenemos escasa o nula formación. Vos sabés que acá se me ocurre introducir los conceptos de un programa que hicimos que tiene que ver con la enseñanza en consulta o de consulta. ¿Te acordás que estuvimos haciendo un programa respecto de ese tema en particular? Y me parece que tiene mucho que ver con la formación del profesional en la atención de la gente. O sea, porque cuando sos paciente, la persona que va a venir a cuidarte o que te va a dar los elementos o te va a dar la inyección o las pastillas o que va a tener la enfermera, la que viene a cubrir las indicaciones del médico, también tiene que tener contigo un trato muy especial, porque psicológicamente es como que te estás depositando en esa persona la confianza como para que contribuya a cuidarte y a tranquilizarte. ¿Es así o estoy equivocado? Absolutamente así, de hecho lo dijo bien el doctor. El rol de la enfermera es el cuidado. Básicamente ese es, de hecho lo dice la ley, cuidados de enfermería, porque de calidad. A veces hay algunas ariscas que son maleducadas. Bueno, habemos de todos, habemos de todos, en todas las profesiones, sin duda. Es una profesión compleja que trabaja en el dolor, la muerte y la angustia en un contacto cuerpo a cuerpo, bien lo decía el doctor. Otras profesiones hacen un contacto breve, más técnico. Acá los enfermeros ponen el cuerpo.
ponen el cuerpo frente a lo más duro, la angustia de muerte, el dolor real, la posibilidad de que un niño o un paciente oncológico se vive en una situación de mucha angustia permanente y de hecho eso genera muchas veces hasta propias patologías derivadas de la actividad profesional. El famoso síndrome del quemado, el burnout, es prototípico de la actividad enfermera, prototípico. Mucho más ahora que se ha prolongado la edad de jubilación. Hay enfermeras que trabajan hasta los 70 años, es casi homicida eso. Pero es una tarea donde la gente pone el cuerpo, no hay otra. Y pone el cuerpo a veces, moviendo cuerpos de 70, 80 personas. Imagínense lo que significa para una enfermera pequeña moviendo este cuerpo de más de 100 kilos en mi caso. Hay un trabajo físico real, psicológico, muy duro. Por eso, a mayor formación, en el caso nuestro, en la universidad trabajamos mucho esto del vínculo paciente-enfermero, es que tiene que armarse de herramientas que ahora sí podemos darle, pero antiguamente esas enfermeras que no tenían una formación teórica carecían de herramientas para enfrentar esta situación tensa que forzosamente se da en una situación de dolor, de angustia o de vecindad de la muerte, ¿no? Rubén Gasco, muchas gracias por venir. Doctor Javier Vilocio, también gracias por venir. Yo creo que hemos planteado un tema realmente muy interesante y espero que nuestros amigos hayan también disfrutado de la misma manera que yo, por lo menos conocer todo esto que tiene que ver con la enfermería. El próximo jueves, a partir de las 17:30, volveremos a estar con ustedes con otro programa de diagnóstico y debate. Hasta ese momento y muchísimas gracias.